Radiovisión Online. Mucho más que radio. Saludos amigos de Filos Latino y gracias por sintonizar a Filos Conecta, la programación radial y digital de Filos Project. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a Sion? ¿Qué tan significativo espiritualmente y bíblicamente hablando este lugar geográfico nombrado por eh, varias generaciones, el Monte Sión, la ciudad Jerusalén? Hemos visto varios pasajes en estas últimas semanas que resalta una voluntad concreta que Dios nos revela en su palabra con respecto a ese lugar, conectado al futuro, conectado a las buenas noticias del Evangelio. Esta semana vamos a hablar sobre la gloria de Sión en Jerusalén. ¿Cómo se conecta estos conceptos del Antiguo Testamento que hemos estado analizando en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, con la esperanza del Nuevo Testamento? Vamos a observar dos pasajes en el Antiguo Testamento que habla de los postreros días. ¿Y qué sucederá en estos postreros días con este lugar llamado Sión y el pueblo conectado con este lugar, el pueblo de Israel? Claro, hoy en día la ciudad de Jerusalén para muchos se ha vuelto como un tema político y claro está, a lo largo de los años, su importancia religiosa, tanto para judíos como para cristianos, ha llevado a numerosas guerras y conquistas. Y por cierto, las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, que son las religiones más grandes del mundo en cuestión de influencia, de impacto, tienen una profunda conexión con Jerusalén, lo que adicionalmente le da lugar a más tensiones y conflictos a lo largo de la historia. Pero además de estos asuntos políticos, estas tensiones religiosas que pueden existir entre las religiones monoteístas del mundo, también hay profecías bíblicas que se fueron profetizados mucho más años antes de que las tensiones que estamos viviendo en el día de hoy, hablando aproximadamente de 3,000, 4,000 años. Palabras de los profetas con respecto a este lugar, Jerusalén, Sión, y cómo la restauración de Israel y la venida del Mesías están estrechamente ligadas a la futura gloria de Sión en este lugar. Vamos a ver algunos ejemplos. Salmos capítulo 87, versículo 1 en adelante. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Escuchen bien esto, ¿eh? Y estos son los salmos, las poesías de los salmistas. Y es importante entender la naturaleza de la poesía de los salmos porque no cumplen con las mismas reglas que la poesía, por ejemplo, en los lenguajes basados en el latín, como en el inglés o en el español, que se mide con ritmo y se mide con eh, ciertas quiero decir, métricas, ¿verdad? Ciertas pitas, por decirlo así. La poesía de los hebreos eran más un método de paralelo simétrico, paralelo de ideas. Entonces, una idea se construye sobre otra idea para comunicar un mensaje más profundo de lo que se está hablando. Aquí vemos en el Salmos capítulo 87, que en la Reina Valera es titulada El privilegio de morar en Sión. Dios comparte estas palabras pertinentes respecto a este lugar. Si cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión, escuchen bien, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios.
Y esto es importante porque, como acabamos de decir anteriormente, estamos acostumbrados a pensar en este lugar en el día de hoy como un tema político. Es Jerusalén la capital de Israel, es Jerusalén, será Jerusalén la capital de los palestinos. Bueno, antes que haya sido capital de Jerusalén o capital de Palestina, lo cual nunca fue, nunca existió un Estado palestino. Esto es más bien se desarrolló a lo largo de 1960s. Siempre ha sido la única nación que ha llamado Jerusalén como su capital, Israel. Por verdad, en la historia de David, lo hemos visto inclusive en algunos de los pasajes de los episodios anteriores. Pero antes que todo esto, el salmista nos dice, es ciudad de Dios. Por encima de todo lo que estemos hablando, terrenalmente hablando, celestialmente hablando, espiritualmente hablando, y bueno, pudiéramos realmente decir históricamente hablando, literalmente hablando, es ciudad de Dios. Dice en versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. O sea, esto será resaltado para aquellos que tuvieron el privilegio de nacer en este lugar. Nuevamente, estas son imágenes para comunicar la importancia que es este lugar para Dios, para su pueblo. Mira lo que dicen de las naciones. Dice, entre los pueblos que me adoran se encuentran Egipto y Babilonia, Tiro, Etiopía y Filistea. La gente de esas naciones dirá, conocí a Dios en Jerusalén. Y lo mismo dirán los del monte Sión. Yo, el Dios Altísimo, fundé Jerusalén con mis propias manos. Entonces, aquí no está pintando a Jerusalén como el centro espiritual del mundo. Aquí no es solo el pueblo de Dios, aquí tenemos las naciones y estas son naciones poderosas, Egipto, Babilonia, Tiro, Etiopía, Filistea. Ahí está Palestina, Filistea, ¿verdad? Palestina es la palabra latín para la palabra filisteo, ¿verdad? Los romanos le llamaron filisteo. Inclusive cuando le pregunta a un árabe que pronuncia en árabe la palabra Palestina, ellos no dicen Palestina con P, sino Philistine, ¿verdad? Con la F, porque en el árabe no existe la vocal, si se puede decir así, P, no se puede pronunciar en el árabe, solamente tienen la expresión del F, la pronunciación del F, Filistea. Y ese es lo que se refiere. Y aquí todas estas naciones van a rendir culto a Dios en este lugar. Conocí a Dios en Jerusalén. Aquí están las naciones poderosas representadas. Y si recuerdan bien y se han puesto atención, hemos resaltado esto en Zacarías capítulo 8, cuando habla del futuro milenio de Dios, cuando el reino de Dios es establecido y vimos que Dios dice de Sión, yo restauraré a Sión y moraré en ella. Y luego dijo de su pueblo, yo salvaré a mi pueblo, ¿verdad? Y la traeré del oriente hasta el occidente donde se pone el sol. Y luego dice sobre las naciones, y yo iré con ellos hacia Jerusalén, donde las naciones irán para buscar el favor de Dios, dice. Y esto lo vemos en el día de hoy. O sea, uno de los primeros lugares que las naciones poderosas, los presidentes de las naciones poderosas van, es a Jerusalén. Sea por meramente simbolismo o por expedencia política, lo que entienden es que es importante visitar este lugar. Es importante rendir respeto y admiración a este lugar, porque somos naciones del occidente que fueron fundadas en base a estos valores judeo-cristianos, que es representada por esta capital espiritual de Sión. Seguimos leyendo. Vamos a ver otro pasaje. Ya vimos aquí en Salmos capítulo 87 cómo Sión, cómo Jerusalén se convertirá en el centro espiritual del mundo. Aquí naciones poderosas van a venir para buscar el favor de Dios. Pero vamos a ver cómo la relación entre Sión y Jerusalén eh, existen en el plan de Dios. Mira cómo
Sión juega un papel en los postreros días, en la futura consumación del reino. Vayamos a Isaías. Aquí hay dos pasajes que yo quiero que veamos. Las dos son paralelas, repiten las mismas cosas y por esa razón lo quiero compartir. Isaías 2:2 y dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Escucha bien, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un futuro de paz, un futuro de juicio, por un futuro de restauración, donde todas las naciones serán restauradas y este lugar, el centro de gobierno, tomará lugar en Sión, en Jerusalén. Dice, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. No podemos negar que estas son palabras contundentes que debiera de ponernos a pensar, porque estamos viendo lo que nunca se ha visto antes en toda la historia de la humanidad con respecto a el pueblo de Israel y el renacimiento del Estado de Israel. Recuerden que cuando los judíos llegaron en 1947 y declararon su independencia en 1948, ahí estamos hablando no que llegaron en 1947, sino que empezaron este movimiento para establecer esta nación, pero hubieron olas ya de 5 olas grandes de las comunidades judías que salieron del Medio Oriente principalmente y salieron de Europa, que da desde el principio y el inicio del siglo XIX, pero a lo largo de los años siempre han habido pequeñas comunidades judías que han regresado o que han permanecido en Israel, en estos lugares. Muchos de los grandes pensadores como Maimónides y Nachmanides, que existieron en el siglo XIII o XIV, muchos de ellos murieron en Jerusalén. Se mudaron de España y llegaron a Jerusalén y murieron ahí. El pueblo siempre ha quedado apegado a este lugar. Pero cuando llegaron en 1948, ellos establecieron su nación, pero no llegaron a Jerusalén, porque entonces se anexó. Jerusalén fue anexado por Jordania y Jordania estaba ocupando esos territorios hasta en 1967, cuando se desató la Guerra de 6 días. Hoy en día uno puede caminar entre una de las calles principales y ver precisamente en Jerusalén, ver precisamente dónde se dividía el lado judío con el lado jordano. Y todo en el lado jordano es donde estaba todos los lugares significativos de espiritual bíblicamente en Jerusalén, la ciudad vieja, el muro de los lamentos, donde estaba el templo de Jehová. Todo eso estaba, el monte que le dicen hoy en día el monte de templo, todo eso estaba en manos de los jordanos hasta 1967, cuando Israel nuevamente se ve en las mismas circunstancias en que se vio casi 50 años antes, en el 1948, confrontada por múltiples naciones árabes. En este caso, hubieron 5 o 6 naciones árabes en 7 frentes que querían atacar a Israel, y en Israel hizo un ataque sorpresa hacia Egipto, tumbándole todas sus fuerzas aéreas, lo cual permitió que Israel ganara esta guerra en 6 días. Inmediatamente los soldados fueron los primeros en pisar pie frente al muro de los lamentos, y hay imágenes famosas que han salido de ahí con soldados llorando frente a este lugar, porque fue un momento histórico. No había,
No había un momento donde la comunidad judía como pueblo, como nación, que había tocado tierra en este lugar, donde el templo de Jehová estaba morando por 1000 años, por lo menos. Entonces es importante considerar qué significa esto para nosotros. Siempre recuerdo eh, el testimonio de R.C. Sproul. R.C. Sproul era un gran pensador cristiano, presbiteriano. Él se mezclaba mucho con John MacArthur, que es el pastor bautista en California, Grace Community Church. em, Albert Mohler, que es el presidente del Seminario de los Bautistas del Sur, entre otros grandes cristianos pensadores. Y él vivió este evento y recuerdo haber leído un testimonio donde él recibe la noticia, porque estaba en todas las noticias en ese entonces, en las televisiones, que Israel había entrado a Jerusalén, que Israel había capturado a Jerusalén. Y él inmediatamente llamó a un amigo erudito del hebreo, supuestamente, y él le preguntó, ¿qué significa esto para nosotros? Y nosotros se refería a él para el cristianismo, porque por mucho tiempo este lugar, estas palabras, cuando leíamos, por ejemplo, en Salmo 87 o Isaías capítulo 2 o Miqueas capítulo 4, versículo 1, que también dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más altos que los collados. Estas palabras eran tomadas más de manera figurativa, es decir, no literal, que haya sido una manifestación más espiritual de estas palabras, pero no literal. Pero hoy en día, así como R.C. Sproul le preguntó a su amigo, nos preguntamos, ¿qué significa esto para nosotros? Porque no esperábamos esto, no esperábamos que esto sucediera. Por 2000 años la iglesia estaba segura en esta convicción, en esta doctrina, que el Israel verdadero es totalmente la iglesia y que ya Israel, como el pueblo judío, no jugaban un papel importante en las escrituras. Pero si Dios es Señor de la historia y Dios en su soberanía permitió que el pueblo judío regresara después de 2000 años y después de todas las vicisitudes que ellos padecieron a lo largo de 2000 años, porque muchas veces hablamos de el conflicto israelí-palestino, que solamente tiene 1000 años de conflicto, pero no nos podemos olvidar de la expulsión de España en 1492, la expulsión de Inglaterra en los años 1300, y así sucesivamente una tras otra nación. Y como los pogroms, estas persecuciones al azar que sucedía en Europa antes de la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, todo esto sucediéndole a un pueblo en particular, en todo el mundo, en todas partes, que solamente componen el menos de 0.05% de la población global. Hicieron lo que ningún otro pueblo indígena ha hecho en su historia. Regresaron a su tierra y retomaron soberanía sobre ella. Y nosotros consideramos que esto es solo figurativamente hablando lo que están diciendo los profetas. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotros? Mira Miqueas, voy a seguir leyendo Miqueas capítulo 4 versículo 2. Nuevamente vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esto tiene un sentido cumplido y otro sentido, en mi opinión, que todavía no se ha cumplido. Porque en cierto aspecto, en la persona de Jesús, partes de estas palabras se cumplieron. Es a través del Mesías que hemos sido enseñados los caminos de Dios, de andar por las veredas de Dios. Y nota que
dice, de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Yo creo que esto se refiere, y por cuestión de tiempo no puedo elaborar cómo llegué a esta conclusión, pero le digo mi conclusión, que se refiere a la iglesia que empezó en Jerusalén y desde Jerusalén salió hacia las naciones. Y como resultado, de Sión salió la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, proclamada en todas las naciones. Porque las naciones, a la medida que haya sido cristianizada, ha sido por los gentiles, creyentes, cristianos. Los judíos como pueblo, como religión, no practican la evangelización o el proselitismo, no convierten a nadie, al contrario, ellos tratan de disuadirte. Si uno le va a ellos y le pregunta, yo quisiera convertirme al judaísmo, te van a decir, ¿estás seguro? Tú no estás pasando suficientes problemas ya para agregar otro problema más a tu vida. Así es que lo dicen a la franca, porque realmente ser judío es ser un blanco a muchos enemigos. Y eso lo estamos viendo hoy más que nunca, pero ha sido así a lo largo de siglos. Y ha sido así, mis hermanos, no se equivoquen, no solo porque son judíos, es porque lo que ellos representan. Porque ellos también salieron de Sión, ellos también salieron de Jerusalén. Y recordemos lo que Pablo dice o dijo de los judíos, que a ellos le pertenecen los pactos, a ellos le pertenece la ley. Entonces, en ese sentido es donde yo siempre resaltamos que ambos, los gentiles creyentes, los cristianos y los judíos, somos un tipo de primos, somos en parte familias porque abrazamos la misma cultura y la misma herencia judeocristiana. Ambos abrazamos lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, en el Tanakh, como le dicen nuestros amigos judíos. Entonces, en un sentido se ha cumplido esta palabra, pero en otro sentido no. Y es ahí donde dice, y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob. Todavía la casa del Dios de Jacob no está establecida y vamos a ver cómo se ve en el futuro. Le enseñamos el primer versículo, Salmos 87, los otros versículos, Isaías 2, versículo 2 al 4 y Miqueas 4, versículo 1 al 2. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 21. Vamos al futuro, a la consumación del futuro plan de Dios, donde vemos el reino de Dios consumado, establecido en la tierra. Mira qué precioso es estas palabras, esta esperanza que abrazamos como pueblo ligada a este lugar Sión, en Jerusalén. Dice, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Escuchen cómo la elegancia que luce esta ciudad ante Dios, su marido. Y versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios." ¿Es este el fin del mundo que culminará en su completa restauración? Un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, una santa ciudad. Me encanta esa imagen del futuro porque me recuerda que esta esperanza que abrazamos nosotros de las buenas noticias del Evangelio no es solamente una esperanza inmaterial. Es una esperanza real, una esperanza histórica, mis hermanos. Es decir, que ahí en tus problemas, en donde tú estás sufriendo, luchando, problemas financieros, problemas del matrimonio, problemas con el trabajo, entre todos los problemas de enfermedad. ¿Cuál es tu problema en este momento físico? Dios es Dios de la historia. Dios puede obrar en tu historia y Él puede manifestarse en tu historia. Él quiere hacer cielo nuevo y tierra nueva en tu vida. Tenemos que descansar en esa esperanza y recordar que Dios ya nos lo está comprobando, que esta esperanza es real e histórica. ¿Es cómo lo sabemos? Mira hacia el oriente, mira hacia Jerusalén, mira lo que Dios ha permitido en estos últimos tiempos.
No es coincidencia que Israel esté en el ojo de las naciones, que esté el enfoque de los medios, esté principalmente dominando nuestra política en muchos aspectos. Podemos discutir en todas las políticas, diferencias, etcétera, pero yo creo que debemos de tener fundamentado lo que dice la palabra de Dios con respecto a acciones. Este lugar para nosotros los cristianos es importante, es importante. Mira lo que dice para terminar de este pueblo, de esta nación que se ha vuelto la niña de los ojos de las naciones prácticamente, el reloj escatológico de Dios. Versículo 13, y sucederá que como fuisteis maldición, Israel, entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Aquí, ¿verdad? Nos llena de esperanza y de motivación a seguir trabajando, dice la palabra de Dios, al pueblo de Dios de Israel. ¿Por qué? Porque así como las naciones te odian, tú serás de bendición para ellas. Y te amarán. Y te amarán. Y así es por eso que correremos todos hacia este lugar para buscar el favor de Dios y morar con Dios. Esa es la maravilla de Dios. Dios mora con cada uno de nosotros. Él nos ha dado el Espíritu de Dios para que more en nuestro corazón. Y gracias a Dios que los adoradores de Dios son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Y gloria a Dios que no se queda ahí nada más, que nuestra esperanza también es una esperanza real, es una esperanza histórica. Lo estamos viviendo con esta nación de Israel, donde Dios va a culminar todo su plan redentor, donde gobernará las naciones desde este lugar. Nosotros seremos parte de este reino. Y lo lindo que esta esperanza es una esperanza universal. Todos estaremos ahí como somos, tal y como Dios nos creó, adorando como un solo pueblo. Por ahí estaremos cristianos y ahí estaremos los israelíes que han abrazado esta misma esperanza. Así que mis hermanos, espero que hayan visto por este programa lo importante que es considerar estos asuntos desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista espiritual, para luego entender todo lo que está pasando a través de este filtro. Y ahí entenderemos nuestro papel, entenderemos la labor que debemos llevar. Gracias por su tiempo, eso es todo por hoy. Con ustedes su anfitrión y director de Filos Latino, Jesse Rojo. Nos vemos en la próxima entrega de Filos Conecta. Chao. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.